Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso real que inspiró la película de terror de 1980, Al final de la escalera. La película está basada en una experiencia personal del propio guionista del film, Russell Hunter, pero su historia es incluso más escalofriante. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. La historia real de la película Al final de la escalera. Esta historia está patrocinada por Rosebud Tienda de Cine, una tienda especializada con más de 30 años de experiencia. Está especializada en el mundo del cine y también en las series de televisión y es una empresa familiar desde sus inicios. Tiene muchísimas cosas difíciles de encontrar, todo tipo de artículos de colección o para la casa de temática cinematográfica, desde tazas hasta figuras, bandas sonoras, todo lo que os podáis imaginar. Además tenemos una sorpresa para vosotros al final del vídeo. También Ángela de Rosebud me ha proporcionado el material para el caso, las decoraciones que veis y un libro con distintas historias paranormales que sucedieron en películas, de las cuales hemos escogido esta. Lo podéis encontrar todo en su tienda. Al final de la escalera es un clásico en cuanto a películas de terror, un film aclamado por el público y por la crítica que consiguió poner la piel de gallina a los espectadores en la década de los años 80. Pero, ¿y si os dijera que esta historia tiene más de verdad que de fantasía? El argumento de la película no surgió de la imaginación de un escritor, sino de la propia experiencia del guionista Russell Hunter, el cual vivió unos extraños acontecimientos y decidió plasmarlos en su obra. Pero empecemos por el principio. Primero vamos a hablar un poco de la historia de la película. Este vídeo va a contener algunos spoilers para poder hacer la comparativa entre el film y la historia real, así que tenedlo en cuenta. Advertidos quedáis. The Changeling, que no se debe confundir con la película del mismo nombre protagonizada por Angelina Jolie, es conocida en España y Argentina como Al final de la escalera y en México como El intermediario del diablo. Primero me gustaría aclarar un poco el término de changeling. En el folclore celta, los changeling son los bebés cambiados por las hadas. Las hadas robaban un bebé humano y lo sustituían por un bebé feérico, el cual solía tener alguna deformidad. Por ello existían supersticiones de que cuando un bebé tenía alguna malformación al nacer o algún tipo de incapacidad o deficiencia era debido a que había sido intercambiado por las hadas. Peter Medak dirigió el film y William Gray y Diana Maddox guionizaron la historia escrita por Russell Hunter. En la película conocemos la historia de John Russell, el cual es un destacado compositor y profesor de música. Nótese el parecido de los nombres Russell Hunter y John Russell. Tras un trágico accidente, John pierde a su mujer y a su hija y tras esto decide aceptar un puesto académico en Seattle para intentar recuperarse allí. Una vez llega a Seattle, se instala en una vieja mansión que llevaba años desocupada, con la condición de que además de vivienda la deberá usar para impartir clases a sus alumnos. En la casa, John comienza a percibir una sutil presencia que poco a poco se va volviendo más evidente. En inicio, John piensa que se trata de su hija fallecida, ya que el espíritu suele mandarle una pequeña pelota infantil. Pero pronto descubre que se trata de otra entidad. Las manifestaciones van increciendo hasta que se entiende que lo que pretende este espíritu es revelarle un oscuro secreto. Finalmente, encontrando una escalera secreta que lleva a un habitáculo en el ático también secreto, se encuentra un diario que desvela que el espíritu era el de un niño que había habitado la casa 100 años antes y este niño estaba muy enfermo y no podía caminar, por lo que iba en silla de ruedas. El niño iba a ser el heredero de una gran fortuna, pero si moría antes la familia perdería esta herencia. Por ello sus padres lo encerraron en un ático secreto y lo sustituyeron por otro niño que adoptaron en el orfanato local. La película fue todo un éxito, incluso Martin Scorsese reconoció que era la película más terrorífica que se había hecho hasta el momento. Pero ¿cuánto tiene esta historia de real? Más de lo que imagináis. Russell Hunter fue el guionista original de esta historia, la cual no surgió de su imaginación ni de sus peores pesadillas, sino de sus propias experiencias paranormales. Era escritor, autor de teatro y compositor musical. Era un hombre tranquilo y metódico y un apasionado de la música. Durante el periodo de tiempo de finales de los años 50 y principios de los 60, trabajó como compositor para la cadena de televisión CBS en Nueva York.
Pero tras esta etapa decidió mudarse a Denver, Colorado, para estar más cerca de sus padres y ayudarles con el negocio familiar, un hotel llamado Three Branches. Russell estuvo un tiempo trabajando en el hotel, ayudando a sus padres y viviendo una vida rural y tranquila, fuera del bullicio de Nueva York. Pero cuando vio que ya estaba el negocio asentado y sus padres ya no requerían su ayuda, Russell decidió buscar otro lugar donde vivir, donde pudiera continuar trabajando en su música y retomar su vida como compositor. A mediados de los 60 decidió buscar una nueva residencia, lejos de su familia y amigos. Quería vivir en un lugar remoto que le permitiera concentrarse y trabajar en su música. Finalmente encontró un sitio que le convenció. Una antigua casona de 2 pisos con un amplio jardín, el número 1739 en East 13th Street. Los vecinos conocían la casa como la mansión de Henry Treat Rogers. El nombre era debido a su antiguo propietario, un abogado que había vivido allí 20 años antes, pero no se sabía nada de los antiguos propietarios, tan solo que era una pareja adinerada con un hijo. Russell se mudó a la casa completamente ilusionado y una vez más se sumergió en su música, su auténtica pasión, y parecía que todo iba perfectamente. Hasta el 9 de febrero de 1969. Ese día comenzaron a tener lugar una serie de extraños sucesos en la casa. Esa mañana y a partir de ese momento todas las que le siguieron, Russell comenzó a escuchar un fuerte sonido de golpes en el interior de la vivienda. Se despertaba cada mañana con estos golpes y podía escucharlos mientras estaba en la cama, pero en el momento en el que se levantaba de ella y ponía los pies en el suelo, los golpes cesaban de manera abrupta. Y las cosas solo fueron a peor. Los grifos se abrían solos, las puertas también se abrían y se cerraban fuertemente por sí mismas. Russell estaba completamente sorprendido y abrumado por la situación. Tras esto, las paredes de la casa comenzaron a vibrar y a temblar violentamente, tanto que los marcos de fotos y los cuadros se desprendían de las mismas. Sin saber qué hacer, Russell decidió contactar con un antiguo amigo suyo, un arquitecto. Pensaban que el problema podría tener que ver con las cañerías de la casa o quizá con los cimientos. El arquitecto revisó minuciosamente la vivienda y no pudo encontrar ningún problema, pero justo antes de marcharse, se fijó en un armario que no había revisado. Russell no quería perder más el tiempo y un pequeño armario no iba a tener nada que ver con todos los sonidos y vibraciones de la casa, pero estaba muy equivocado. Cuando revisaron el armario, encontraron una escalera oculta que llevaba a un pequeño ático secreto en la 3ª planta. Encontraron un antiguo baúl cubierto por telarañas y polvo y en su interior había un diario de unos 100 años de antigüedad. Estaba escrito por un niño discapacitado, el cual había sido obligado a vivir en aislamiento toda su vida, oculto de los demás. El diario reflejaba los pensamientos e inquietudes de este niño, sus rutinas, su relación con sus familiares y hablaba sobre su juguete preferido, una pelota roja. Tanto Russell como su amigo leyeron minuciosamente el diario, sintiendo escalofríos ante la trágica vida del niño que una vez habitó la casa, escondido en aquella habitación secreta. Pocos días más tarde, en mitad de la noche, y mientras Russell estaba ya dormido, comenzó a escuchar unos suaves golpes por el pasillo. De nuevo se levantó y puso sus pies en el suelo pensando que, como tantas otras veces, el sonido cesaría en ese preciso momento. Pero en esta ocasión sucedió todo lo contrario. El sonido cada vez se hacía más fuerte y cada vez sonaba más cerca. Aterrado, Russell salió al pasillo y se encontró con una pequeña pelota roja que salió de la oscuridad y que rebotaba en su dirección. Russell empezó a tenerle miedo a la casa y a temer a pasar tiempo allí solo. La mera idea le aterraba y por ello se fue a pasar unos días a casa de un amigo. Estaba completamente consternado y alterado con la situación, al borde de un ataque de nervios, pero a pesar de todo esto tomó la decisión de hacer algo al respecto y decidió convocar una seance, una sesión de espiritismo. A pesar de que su familia y amigos se rieron de él, Russell estaba determinado a comunicarse con el espíritu del niño y solucionar el problema. Convocó la sesión en la casa, dirigida por una medium local que había podido localizar, y durante la misma consiguió comunicarse con el espíritu del niño. En esa sesión se revelaron todos los secretos que escondía la casa y descubrió que el niño era el heredero de una gran fortuna familiar por parte de su abuelo materno y que era un prisionero en su propia casa, escondido en la habitación secreta. Sus padres querían esconder que su hijo no podía caminar para evitar habladurías de los vecinos y sobre todo para que no se enterara el resto de la familia del estado real en el que se encontraba.
El niño había empeorado en su enfermedad y la familia creía que si moría, perderían la herencia que le correspondía y sería entregada a otro miembro de la familia. Poco tiempo después, empeoró aún más y terminó falleciendo, pero fue enterrado en una tumba sin marcar, escondida en mitad del bosque. Y entonces empezó la cruel mentira. Adoptaron a un niño de un orfanato, un niño que se parecía mucho al niño fallecido, y le adiestraron para que se comportara como su hijo, pues él tomaría su nombre y su lugar, como si nada hubiera sucedido, para poder cobrarse la herencia. Además, el espíritu del niño fallecido señaló exactamente dónde estaba enterrado su cuerpo y dio indicaciones para que pudieran encontrarlo. Pero el caso es que aquel lugar que antes había sido bosque tenía ahora una casa situada en la calle Dahlia. Russell consiguió el permiso de la familia que habitaba la casa para excavar en la propiedad, de modo que cogió una pala y empezó a cavar en el lugar que le había sido indicado. Allí encontró un esqueleto de un niño con una medalla de oro alrededor del cuello. En ella había una inscripción con el nombre del niño. Pero ahora Russell estaba en shock y no sabía muy bien qué hacer. Por fin tenía pruebas suficientes como para poder acudir a las autoridades y quizá para negociar con la entidad que le atormentaba. De modo que cogió la pequeña medalla de oro y se dirigió a la casa. Una vez en el interior de la vivienda, esta comenzó a sacudirse violentamente. Russell intentó escapar por una puerta de cristal, pero esta explotó, mandando pedazos de cristal en todas direcciones, y uno de ellos le hizo una profunda raja en el brazo. Russell se tambaleó hasta la habitación donde tenía un teléfono, consiguió llamar pidiendo ayuda, mientras que las paredes empezaron a desmoronarse a su alrededor. Empezaron a caer escombros de las paredes, sobre su cama y sobre él mismo, y terminó por perder el conocimiento. Cuando se despertó, estaba en el hospital. Habían conseguido salvarlo gracias a la llamada que había realizado justo antes de que la casa empezara a derrumbarse. Y al recobrar la consciencia, prometió no volver a acercarse a aquella casa nunca más. Cumplió su palabra durante 20 años, pero terminó regresando a la década de los años 80, solo para ver cómo la derribaban de una vez por todas, para construir un edificio en su lugar. Finalmente, Russell Hunter escribió una historia basada en su propia experiencia, la cual terminó convirtiéndose en la película Al final de la escalera, e hizo historia en el mundo de las películas de terror. Muchos dijeron que Russell Hunter se inventó la historia y estuvo años con esta farsa para hacer creer a la gente que tenía una buena idea para una película. Pero Russell defendió durante años su historia y lo que él consideraba la verdad, el hecho que le aterrorizó a finales de los años 60 y que jamás pudo olvidar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis en la historia de Russell Hunter? Decídmelo en los comentarios. Antes de despedirnos, quería comentaros que Rosebud, tienda de cine, y yo vamos a hacer un sorteo en mi perfil de Instagram de una figura NECA de películas de terror, a escoger dentro del catálogo de la tienda. Así que pasaos por mi Instagram, donde podréis ver toda la información del sorteo y los pasos a seguir. Os dejo mi perfil por aquí y en la descripción. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Johanna Steamrock. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Aseguraos de seguir suscritos al canal y de tener la campanita activa, que a veces se desactiva sola, ya sabéis. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.